Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al espacio Levántate New York. Bueno, es un lujo estar con ustedes y agradezco la invitación. Sobre todo, nada por el trabajo que vienen realizando por la comunidad dominicana en la gran urbe. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco profundamente tener esta conversación con ustedes. Para nosotros es el placer y el privilegio tenerle esta mañana, que usted comparta con nosotros esto. Sería interesante que iniciemos por ahí, doctor. ¿Cuál es, para juicio muy personal suyo y para la Fundación, existe independencia en la justicia en la República Dominicana? Bueno, eso sigue siendo una aspiración, esa es la realidad. Porque el problema es que nosotros tenemos, desde el punto de vista institucional, un ministerio público, yo te diría que en la cúpula, es decir, desde la Procuraduría General de la República, se le han dado una serie de atribuciones que son propias de un Ministerio de Justicia. Es decir, el Procurador General de la República no solamente es el fiscal general, sino que también asume la función de ministro de Justicia. Y eso trae como consecuencia de que tenga una relación permanente con el Poder Ejecutivo. Este probablemente sea de los pocos países en donde la Procuraduría tenga como atribución administrar el sistema penitenciario, el expedir certificaciones, en fin. Entonces, nosotros pudiésemos aspirar en la actual estructura, en cuanto a lo que tiene que ver con la persecución penal en sentido general, nosotros pudiéramos aspirar a tener un Ministerio Público independiente, pero desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la estructura de la institución, ese es un órgano que está íntimamente conectado con el Poder Ejecutivo. Señor Oscar Pascal, Pérez. a mí no me gusta hacer paralelismo, pero aquí en los Estados Unidos, inclusive depende de estado a estado, se elige al fiscal y se elige, por voto directo por la persona. Y los jueces también. Y muchos de los jueces. ¿Está usted proponiendo de que haya un Ministerio de Justicia y que los procuradores o el Procurador General sea elegido directamente por las personas? No necesariamente tiene que ser aquí elegido por la persona de manera directa. Evidentemente de que se está proponiendo, se está trabajando para que la Procuraduría General de la República tenga las funciones propias de un fiscal general, es decir, que tenga el monopolio de la persecución, el diseño de lo que sería una política de persecución y crear un ministerio. Se está trabajando. Ahora, en cuanto a lo del Procurador General de la República, no necesariamente en este país el hecho de que lo elija el pueblo va a garantizar la independencia del Procurador General de la República, porque a fin de cuentas ellos serían propuestos por los partidos políticos. Nosotros no nos podemos comparar con los Estados Unidos, independientemente de las debilidades que ha venido mostrando institucionalmente esa nación. No nos podemos comparar a lo que es su estructura institucional en algunos aspectos, porque ese es un país que ha madurado más que nosotros, pero sí se pueden crear mecanismos que puedan blindar, por ejemplo, lo que es la permanencia del Procurador General, es decir, que sea inamovible, que lo pueda proponer el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Esa sería otra vía, pero ni siquiera la vía de que sea, por ejemplo, el Congreso quien nombre al Procurador General de la República va a garantizar su independencia, porque a fin de cuentas los miembros del Congreso son políticos. Entonces es un tema muy delicado y en la actual coyuntura la independencia del Ministerio Público depende mucho de la personalidad de quien ocupa la posición, o sea, de quien ocupa el cargo. Y eso se ha podido demostrar en estos 2 últimos años y en época pasada en donde hubieron procuradores inclusive que fueron destituidos porque no le correspondieron a la voluntad del Ejecutivo. Entonces habría que analizar ese aspecto. Otra cosa, nosotros tenemos un problema muy serio en el actual diseño constitucional, porque como el Procurador General es ministro de Justicia, nosotros tenemos el problema de que quien está diseñando la política criminal del Estado es el que tiene como atribución o como una de sus atribuciones la persecución del delito. Entonces ahí se presenta otro inconveniente.
Lo importante es que este es un tema que se está debatiendo y que se está tratando de buscarle una salida y ver modelos en donde, por ejemplo, el tema esté funcionando. Pero vuelvo y te reitero, aquí de lo que se trata es de poner el tema sobre la mesa, que ya está, y quitarle todas estas atribuciones que tiene la Procuraduría General de la República, que muchas veces la distraen de lo que es su naturaleza. O sea que yo creo que de eso es de lo que se trata. Señor Castaño, en los últimos años lo hemos visto a usted con una participación importantísima en todas las comisiones que crean los gobiernos de turno, llámese del PLD y hasta ahora, para aplicar o resolver problemas, conflictos. Han sido exitosas esas comisiones, han dado su fruto, y usted tiene listada o enlistado todos esos beneficios que ha obtenido la República Dominicana durante esas comisiones en las cuales usted ha estado. Mira, unas han sido exitosas porque a fin de cuentas, generalmente las comisiones se crean para que de una u otra forma rindan un informe y puedan los comisionados inclusive hacer propuestas. Hay comisiones, por ejemplo, en donde se han hecho propuestas muy puntuales que nunca se tomaron en cuenta. Pero, por ejemplo, en esta última comisión que a mí me tocó coordinar, que es la que tiene que ver con la transformación y modernización de la policía, evidentemente de que se están dando una serie de cambios a lo interno de la institución, que no es que se van a ver los resultados de manera inmediata, porque esa es una institución muy complicada y compleja, es una institución de hombres armados, que para que ustedes tengan una idea, tiene 86 años y es una institución que nunca inclusive en todo lo que ha sido su evolución, nunca ni siquiera se aplicó ninguna de las leyes que la normaban, sino que es una institución que venía operando y en cierto modo viene operando sobre la base de estructuras, prácticas, que a fin de cuentas son las que hay que desmontar y someterla a la legalidad. En esta ocasión uno ha podido ver que hay una voluntad política del Ejecutivo, de que esos cambios se operen, y alrededor de todo lo que fueron estas propuestas que se hicieron, evidentemente uno lo que está viendo es que comienzan a implementarse, y está viendo también que va a haber una transformación profunda en todo lo que tiene que ver con el ingreso a la policía y sobre todo a todo lo que es la reformulación de los programas de formación de los policías. Es decir, cuando nosotros hicimos el levantamiento, la verdad es que nosotros, lo primero que nos vino a la mente es cómo fue que el Estado descuidó esa institución durante décadas. Y a fin de cuentas, evidentemente, si tú lees el informe que preparó el grupo de trabajo, tú te vas a dar cuenta que los cambios que se están proponiendo son trascendentales. Y bueno, te reitero, por ejemplo, yo recuerdo en la comisión de Punta Catalina que se hicieron una serie de recomendaciones que no fueron acogidas ninguna. Por ejemplo, para poner en data, ninguna fueron acogidas. Doctor, hay un proyecto. Sí, y esperamos que luego de que un grupo de personas la pongan, hacía un trabajo que fue incómodo. Era una situación muy crítica. Luego de que aquí te pusieran escribir 548 páginas, que poca gente leyó, pero que quien te comisionó no ejecutó lo que fueron las recomendaciones. Que dicho sea de paso, hoy en día ninguna se han cogido o implementado. Se han implementado. Wow. Doctor, hay un proyecto de reforma constitucional que tiene unos años, que ya voy para allá, que ya voy para acá. ¿Cuál es la dimensión de...? ¿Usted cree que primero es el momento de una reforma y después usted cree que abarca todo lo que es pertinente en este momento para una transformación de la Constitución de la República Dominicana? Mira, yo te diría que uno tiene que tener mucho cuidado con las reformas constitucionales. Porque las reformas constitucionales que han resultado ser exitosas, por ejemplo, yo trabajé en la del 94, no trabajé en la del 2002, trabajé en la del 2010, no trabajé en la del 2000. ¿Qué pasó en el 94?
¿Y qué pasó en el 2010? Bueno, primero hubo un pacto político, que eso es fundamental en una reforma constitucional. Hubo un pacto jurídico, que comisionaron juristas, especialistas en la materia, y hubo un pacto. Por eso es que tú ves que la reforma del 2002, que no fue pactada, y la del 2015, le trajeron muchos problemas, hasta tal punto de que terminaron muy mal. No pasó así con la del 94, que se pactó, y no pasó así con la del 2010. ¿Qué yo decía en esta ocasión? Que si no se daban esos tres elementos, esa reforma iba a ser una fracaso. Y a mí, honestamente hablando, no me gusta hacer el pelo del sancocho, pero la verdad es que como uno tiene tantos años en esto, uno, qué sé yo, en la práctica, puede de una u otra forma, te enseña a tú darte cuenta que resulta ser exitoso y que no. Yo te voy a dar un dato. Lo que se proponía con relación al Ministerio Público era totalmente contraproducente. Por ejemplo, el Ministerio Público, la cúpula, es un órgano constitucional. Como órgano constitucional, tú no le puedes remitir al legislador mediante una ley, él entonces diseña el mecanismo de elección del Procurador General de la República. Es un órgano constitucional, ya hay un problema de diseño constitucional. Te voy a poner un ejemplo. Los miembros de la Cámara de Cuentas, es desde la Constitución que se dice quiénes son los que tienen la atribución para poder nombrar a los miembros de la Cámara de Cuentas, porque es un órgano constitucional. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como la Suprema Corte de Justicia, es un órgano constitucional. Es la Constitución que señala quién es el órgano que los nombra. Y así tú te encuentras con los miembros del Congreso, que es un órgano constitucional. El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional. La propia Defensa Pública, su director, es la Constitución, que son órganos constitucionales. Entonces, el Procurador General de la República, que es la cúpula de un órgano constitucional, tú no le puedes o no puedes desde la Constitución relegarle al legislador que sea mediante ley que diga quién va a nombrar o cuál va a ser el mecanismo para que se va a diseñar para nombrar al procurador. Entonces, había una serie de inconsistencias. Evidentemente, fue el producto de que no hubo un pacto jurídico, no hubo un pacto político. Y entonces esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y yo creo que el gobierno lo entendió. Doctor, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué define la independencia de un magistrado, por ejemplo? Porque sabemos en el caso de algunos magistrados que formaron parte de los gobiernos anteriores, pero que incluso ahora, en este momento, a veces uno dice cómo es el trabajo y qué define realmente la transparencia en este proceso, porque vemos que hay casos que se llevan, que todavía están pendientes y que muchos de ellos, fíjense los días que tenemos y los años que todavía no se ha podido emanar una decisión de parte de un tribunal en algunos de los casos que son presentados por ejemplo, en el caso de los magistrados Jenny Berenice y de Camacho. Es decir, ¿qué pasa? Porque ellos eran parte del sistema. Entonces, ¿qué define que en este momento estén trabajando bien, pero qué pasa? Que en los tribunales no está pasando nada tampoco. ¿Cómo uno puede apreciar eso para los que no sabemos mucho de esta dinámica de las leyes y eso en la República Dominicana? No, yo creo que ustedes saben mucho de las leyes de la República Dominicana, porque yo he oído mucho de sus comentarios. Mira, tú tienes que ver la justicia, o sea, la justicia no es el Ministerio Público, la justicia no es el Poder Judicial, la justicia no es la Policía Nacional, la justicia no es la Defensa Pública, la justicia no es el sistema. No son el sistema penitenciario. La justicia es un sistema en donde confluyen diversas instituciones. Entonces, el tema está en que hay personas que pertenecen a esos órganos que son parte del sistema, que parecería que no han sabido interpretar lo que es la dimensión de la independencia. ¿Qué es lo que es la independencia? La independencia es con la ley.
¿Qué es lo que es la independencia? Tú hacer en todo lo que tú has asumido en tu vida, lo que tú entiendes que es correcto. Eso es la independencia. La independencia no necesariamente te la va a marcar una ley que diga que tu función es independiente. Muchas veces inclusive depende de la personalidad de quien ocupa la posición. Esa es la realidad. Los Estados Unidos en eso han avanzado más que nosotros. Por ejemplo, en los Estados Unidos es verdad que el Attorney General lo propone el presidente de la República, pero pasa por el Senado del Congreso. Entonces tú tienes que, sobre la base de lo que ha sido tu trayectoria, tú entonces la gente va a saber si tú eres independiente o no. Una cosa es el componente ideológico, esto es otra cosa. La independencia es eso, es con el mandato de la ley. A propósito de eso, doctor. Perdón, hay gente, aquí los dominicanos decimos que bueno, que el problema está en que si asume esa independencia realmente, lo van a quitar. Bueno, pero que quiten. ¿Verdad que sí? Porque a fin de cuentas está lo que es tu integridad personal. Claro que sí. Esa es la realidad. Porque entonces los casos no están pasando del tribunal. No están pasando. Le están cayendo los casos en el tribunal, doctor. Doctor. Entonces ahí habría que establecer responsabilidad. A propósito de eso, le preguntaba, doctor, que usted habla de independencia, ¿cuál es su valoración respecto al trabajo que está haciendo la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán? Ella está haciendo un esfuerzo, es la verdad. Ella está haciendo un esfuerzo. Pero el Ministerio Público no es solamente la magistrada Miriam Germán. Eso también hay que evaluarlo. O sea, el Ministerio Público no es la magistrada Miriam Germán, no es Jenny Berenice ni Camacho. Yo soy miembro de la Escuela Nacional del Ministerio Público, es decir, la escuela que forma a todos estos muchachos, en donde todos han entrado en periodos diferentes. Entonces, ese es un tema también. Aquí lo que yo propondría, yo creo que sería bueno que se haga pronto, es una evaluación profunda de los miembros del Ministerio para determinar, partiendo de eso que ustedes están diciendo que es verdad, que muchas veces se caen, ver qué es lo que está fallando del Ministerio. Porque no son los programas de formación que están fallando en el Ministerio Público. ¿El FINJUS está trabajando sobre eso, doctor? ¿La FINJUS está trabajando sobre esa propuesta? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros somos miembros, en mi caso. Imagínense ustedes, yo estoy en la Escuela Nacional del Ministerio Público, pero también estoy en el Consejo de la Defensa Pública. Estoy ahora con este tema de la transformación y modernización de la policía. Y la FINJUS tiene una relación muy directa con la Escuela Nacional de la Judicatura y el Consejo del Poder Judicial, con el cual inclusive tiene un acuerdo institucional de asistencia técnica. Eso le permite a la Fundación tener una visión política de cómo funciona el sistema de justicia. Y evidentemente de que aquí lo que hay que ver, ¿quién es el que está fallando? Y eso no es difícil, porque eso se ve cuando desde el Poder Judicial se emite una sentencia. Es verdad que aquí hubieron casos que se instruyeron mal para que se cayeran, y eso se está viendo. Doctor. Otra cosa, los casos ya no se sustentan sobre la base de teoría. Los casos se sustentan sobre la base de pruebas. Entonces, eso es bueno también el sistema de justicia. Doctor, ¿cuál es su posición en torno a la ejecutoria del actual gobierno de Luis Abinader? Su valoración, ¿cómo la ve usted en políticas públicas? ¿Han sido exitosas o cree usted que hay muchas debilidades? Y si pudiera hablarme, si está de acuerdo con que se dé la reelección. Mira, yo no me quiero meter en el tema político, no me lleve para lo
yo soy un técnico y entonces no quisiera contaminarme con Bueno, como técnico, ¿cuál es? a fin de cuentas, aquí lo que hay que decir es que la Constitución se lo permite. Él no tiene que reformar la Constitución para elegir. Esa es la realidad. Esa ya tendría que ser una decisión personal de él y de su partido. Él para eso no tiene que reformar la Constitución. Él tendrá que en su momento evaluar si las condiciones se prestan para que se realice. Pero es una decisión personal del presidente, tendrá que tomarla él. Ahora, sí, yo he visto que en el área, por ejemplo, del diseño de políticas de transparencia, con lo que nosotros trabajamos mucho, evidentemente de que ha habido un cambio radical hasta tal punto que nosotros hemos subido en el ranking internacional de manera favorable en algunos estamentos 5 puntos y en otros 10 puntos, que son muchos. Entonces, yo creo que en el tema de la transparencia, a la cabeza de doña Milagros, evidentemente de que se ha avanzado en eso. Obviamente, la institucionalidad ni se dice ni se escribe, la institucionalidad se construye. Y es un proceso a mediano y largo plazo. Quizás políticas que se han diseñado, por ejemplo, en el marco de la transformación de la política, que a mí me consta que hay una voluntad política frontal. Evidentemente de que esos cambios, si continúan, evidentemente de que los resultados se van a ver o se van a comenzar a ver a partir del año que viene. ¿No? Yo te digo que en el área institucional parecería que se han diseñado políticas que van a dar fruto, pero que hay que esperar, hay que esperar. Otra cosa, a nosotros nos están faltando leyes. Por ejemplo, aquí hay una reforma al Código Penal, ustedes saben. Yo decía que la FIJO tiene 25 años. No, la FIJO tiene 32 años. Su primer vicepresidente ejecutivo fue Milton Ray Guevara, el actual presidente del Tribunal Constitucional. Y hemos venido trabajando durante 32 años en estos temas. Entonces, ¿qué te digo? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos 20 años tratando de reformar el Código Penal, que es del siglo XIX. Aquí hay un debate con relación a la ley de extinción de dominio, que vendría siendo la ley RICO de ustedes, de los Estados Unidos, que es la que tiene que ver con la de decomisar todo lo que tiene que ver con los bienes que son productos de actividades del crimen organizado. Refiérase a narcotráfico, lavado de activos. ¿Y por qué se hace tan difícil aprobar esa ley? Ha sido difícil porque, primero, porque la política ha contaminado el debate. Hay una serie de aspectos que tienen vicio de constitucionalidad, inclusive ya lo hemos abordado de todas las formas, pero parecería que ya está llegando un momento de que la ley la van a aprobar. Aquí lo que va a pasar eventualmente si se aprueba la legislación es que aquellos aspectos que se entienda que son inconstitucionales, existen las vías. Ahí está el Tribunal Constitucional y punto y se acabó. Lo importante es que aprobemos esta legislación, porque esto está trayendo como consecuencia de que esto está afectando todo lo que es el diseño de la política criminal del Estado. Para que ustedes tengan una idea, ustedes saben que la modalidad del crimen cambió. O sea, los crímenes de hoy en día no son los del siglo XIX, ni siquiera los del siglo XX. Y a los jueces muchas veces, como hay crímenes que son producto de esta nueva modalidad, no están tipificados en el Código Penal. ¿Y qué pasa? Para tú poder tipificar un delito, por ejemplo, lo primero que tú tienes que identificar son los elementos constitutivos. Y muchas veces a los fiscales se les hace muy difícil configurar elementos constitutivos que son propios de la nueva modalidad del crimen, pero que sucede que ellos no lo pueden ubicar. Entonces, en los crímenes y delitos que están constituidos en el actual Código Penal.
Ese es otro Oscar. Doctor, una de las críticas que se le hizo a la Constitución del 2010 fue que incrementa los poderes del presidente de la República, inclusive por encima de los ya casi absolutos que tenía. ¿Considera usted que es tiempo para la República Dominicana de comenzar a modificar o reducir los poderes de la figura presidencial? ¿Y qué papel juega en la deformación o incremento de la institucionalidad de la República Dominicana el hecho de que el presidente tenga los poderes que tiene? Mira, es increíble, inclusive esa fue una de las críticas que nosotros le hicimos al proceso. Inclusive nosotros desde la Fundación tuvimos muchos debates con relación al tema. Y es verdad que existe un hiperpresidencialismo, así es que se llama desde el punto de vista de la lógica institucional. Inclusive en ese entonces, una de las propuestas de la Fundación es que todos los ministros fueran propuestos por el presidente, pero ratificados por el Congreso Nacional, como es en los Estados Unidos. Porque eso, en el Estado tiene que haber un contrapeso. Hay uno que administra, el Ejecutivo, que lo cabeza el presidente, pero hay otro que controla al administrador, que es el Congreso de la República. El problema está en que por ese hiperpresidencialismo, por ejemplo, el Congreso históricamente no ha podido jugar ese rol de control y de fiscalización y se ha concentrado en todo lo que tiene que ver con la aprobación de normas y resoluciones. Inclusive, para que ustedes entiendan, en ese debate que se dio, nosotros tratando de fortalecer al Congreso, nosotros propusimos y se aprobó que al interno del Congreso, como en los Estados Unidos, a mí me encanta ese modelo, independientemente de la crisis institucional, que es muy grave que está viviendo esa nación, independientemente de eso, pero el diseño es bueno. Nosotros propusimos que al interno del Congreso se pudieran crear comisiones de investigación. Lamentablemente el Congreso, yo creo que solamente en una ocasión o en dos, hizo uso de esa atribución. Entonces, aquí también hay un problema cultural. Las reformas es bueno, que ustedes sepan, no se limitan a lo que pueda decir el texto constitucional o a lo que pueda decir la ley. Esas son intenciones de la reforma. Después viene el aspecto cultural, el de tú crear las condiciones para que estas reformas puedan finalmente resultar exitosas. Y me explico, porque esto es importante. La reforma constitucional del 2010 propone que nosotros tuviésemos que aprobar, y no lo hemos hecho, más de 40 leyes nuevas. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos enmarcar en una reforma constitucional si nosotros no hemos podido implementar la que se aprobó, la que se proclamó en el 2010? Es grave. Wow, eso es grave. No, esas son las cosas. Yo le voy a decir algo a ustedes, porque es importante que la comunidad, la diáspora, ustedes tienen que entender, yo creo que ustedes están conscientes, lo importante que ustedes son para este país. Ustedes tienen que entender esto, lo importante que es esa diáspora. Ustedes tienen que entender que nosotros aquí, o saber, es que ya estamos conscientes, convencidos de lo importante que ustedes son. La economía dominicana, para que ustedes tienen, están sosteniendo ustedes del turismo, tan sencillo como eso. O sea, ese crecimiento que tiene la República Dominicana, principalmente se debe a ustedes. La diáspora. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que la lógica constitucional anterior a la del 2010 era la del Estado liberal. Eso lo que quiere decir es que la Constitución se sustentaba sobre la base de la representación. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué sucedió? Nosotros pasamos a un Estado social y democrático de derecho, en donde hay un componente que es el más relevante, el que tiene que ver con la participación
de la ciudadanía en todo lo que es este proceso de construcción de la democracia. Por eso es que ustedes ven que aparece el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa, pero ¿qué sucede? Nosotros no hemos aprobado las leyes que van a hacer operativa esa participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción de la democracia. Eso es grave. Nosotros tenemos una democracia incompleta. Wow. Doctor, pero existe también un proyecto de ley para crear una nueva provincia. La provincia sería la 32. ¿Es una necesidad o puramente una burocracia? La verdad es que nosotros somos ocurrentes, honor a la verdad, para que ustedes tengan una idea. No, y somos muy vivos también. Somos muy creativos. Y también yo he llegado a la conclusión de que hay cosas que se hacen sin pensar. Miren lo que le voy a decir. La República Dominicana, por número de habitantes y kilómetros cuadrados, es el país del mundo que más provincias tiene. Bueno, Francis, breve porque ya vamos. No. Es que es un tema muy grave, porque para mí esa es la mayor apología del clientelismo y el populismo. Y yo le tengo mucho miedo al populismo y al clientelismo, porque si hay algo que propicia la miseria y la ignorancia, es el populismo y el clientelismo. Doctor, ¿cuál es su posición en torno a una posible modificación constitucional para reducir el 50+1 establecido mediante consenso en una ocasión 1996, por las fuerzas principales? Y usted que habla de consenso democrático para que pueda tener eficiencia esas leyes en el país, para que pueda ser creíble, ¿usted cree que es pasible de que eso se pudiera aprobar y beneficiar al pueblo mexicano? ¿No crearía conflicto? Evidentemente que eso es un tema político, no es un tema institucional. Es la verdad. Yo prefiero eso dejárselo a los políticos. Ahora, hay un mecanismo que pudiese eventualmente legitimar eso, que es el referéndum. El problema es que no tenemos ley de referéndum. Bueno, nosotros queremos agradecer la Porque es una participación cosa suya en esta mañana. Oiga, vamos a escucharlo lo que dice. ¿Sí? ¿Puede explicar que no tenemos ley de referéndum a pesar de que está en la Constitución? No, ni tenemos ley de la iniciativa. No, señores, nosotros no hemos aprobado la ley de indulto. Bueno, es grave el asunto. El león no es tan fiero como lo pintan, es más fiero de lo que lo pintan. Ay, es peligroso. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del doctor Servio Tulio Castaños en este espacio, ¿no? Y dejar la invitación abierta, doctor, no solo para cuando usted venga, que esté con nosotros en los estudios, sino también hacer una vez el contacto vía, como le estamos haciendo el día de hoy, hacemos la corrección de que la FIMUS tiene entonces, como bien señalaba el doctor, 32 años de ejercicio acompañando a la sociedad dominicana, promoviendo el fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país, y para nosotros ha sido un privilegio el que usted nos haya acompañado en esta mañana regalándonos todo este tiempo, doctor. Para mí ha sido un lujo, de verdad, un lujo. Muchos temas que se quedan. Invitado a este espacio, que sin lugar a dudas tiene una muy alta calidad, así que para mí ha sido un privilegio y lo agradezco. El placer es nuestro y queda la invitación abierta, doctor, para que usted pueda acompañarnos nueva vez cuando visite aquí Estados Unidos, Nueva York muy específicamente, y también para que podamos hacer el contacto como en este momento lo estamos haciendo el día de hoy. Así será. Así es. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente continuamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. No se mueva, ya volvemos.